¿por qué nos aferramos tanto a alguien que ya no está en nuestra vida? Es una pregunta que muchos nos hemos hecho después de una ruptura o una despedida difícil. Sabemos que es mejor seguir adelante, pero algo dentro de nosotros nos impide soltar por completo. Recordamos los momentos felices, idealizamos lo que tuvimos y nos cuesta aceptar la ausencia. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué nos duele tanto dejar ir? Superar a alguien puede sentirse imposible. Es como si nuestro corazón y nuestra mente estuvieran en una lucha constante. Por un lado, queremos avanzar, pero por otro, seguimos atrapados en los recuerdos, en la esperanza de que todo vuelva a ser como antes. Freud, el padre del psicoanálisis, estudió profundamente el apego emocional y nos dejó respuestas que pueden ayudarnos a comprender por qué nos cuesta tanto soltar y, lo más importante, cómo hacerlo sin que duela. Hoy exploraremos cómo nuestras emociones, nuestros recuerdos y nuestro inconsciente influyen en la manera en que vivimos una pérdida. Hablaremos de cómo Freud entendía el apego, por qué nos aferramos a ciertas personas y cómo podemos aplicar sus ideas para liberarnos del sufrimiento. Si alguna vez has sentido que no puedes olvidar a alguien, que el dolor parece no desaparecer, o que te sigues aferrando a una relación que ya terminó, este video es para ti. Hay una razón oculta por la que te cuesta soltar. Una trampa en la que caemos sin darnos cuenta y que nos mantiene atados al pasado. Pero cuando la descubras, todo comenzará a tener sentido. El apego emocional es una parte fundamental de nuestra vida. Desde que nacemos, buscamos conexión, seguridad y afecto en quienes nos rodean. Freud fue uno de los primeros en estudiar cómo estas primeras experiencias moldean nuestras relaciones futuras. Según él, nuestras emociones y vínculos amorosos no son solo una cuestión de elección consciente, sino que están profundamente influenciados por nuestro inconsciente y por las experiencias que tuvimos en la infancia. Para Freud, el apego tiene sus raíces en nuestra relación con las figuras paternas o maternas. Desde bebés, desarrollamos una dependencia emocional hacia quienes nos cuidan, ya que de ellos depende nuestra supervivencia. Este primer vínculo es tan fuerte que, sin darnos cuenta, buscamos replicarlo en nuestras relaciones adultas. Si tuvimos una infancia estable y llena de amor, es más probable que formemos relaciones sanas. Pero si crecimos con inseguridad, abandono o carencias emocionales, es posible que esto se refleje en nuestras relaciones de pareja. Freud hablaba de un concepto llamado fijación emocional, que explica por qué algunas personas se aferran tanto a ciertas relaciones. Cuando experimentamos una conexión intensa con alguien, nuestro inconsciente no solo ve a esa persona como un compañero sentimental, sino también como una fuente de seguridad y validación. En otras palabras, no solo amamos a la persona en sí, sino lo que representa para nosotros. Por eso, cuando una relación termina, sentimos que no solo perdemos a alguien, sino que también perdemos parte de nuestra identidad. Este apego se refuerza aún más por la manera en que funciona nuestra mente. Freud explicaba que el inconsciente no distingue entre lo real y lo simbólico. Por eso, incluso cuando sabemos racionalmente que una relación ha terminado, nuestra mente sigue aferrándose a los recuerdos, a la esperanza de lo que pudo ser o a la idea de recuperar lo que se perdió. Es como si una parte de nosotros no quisiera aceptar la realidad, porque hacerlo significaría enfrentar un vacío emocional que nos resulta insoportable. Un ejemplo de esto es cuando seguimos revisando las redes sociales de una expareja, esperando señales de que todavía nos recuerda. O cuando seguimos idealizando los momentos felices, ignorando los problemas que en realidad existían en la relación. Este comportamiento no es casualidad, sino que responde a un mecanismo de defensa que Freud llamó negación. Nos aferramos porque nuestro inconsciente no quiere aceptar la pérdida, y en su lugar, busca mantener vivo el vínculo de cualquier forma posible.
Si alguna vez te has preguntado por qué siempre te apegas demasiado a ciertas personas o por qué te cuesta tanto olvidar, la respuesta puede estar en la historia de tu propio inconsciente. Freud nos enseñó que nuestros patrones emocionales no son aleatorios, sino que se construyen a partir de experiencias pasadas que muchas veces ni siquiera recordamos de manera consciente. Comprender esto es el primer paso para liberarnos. Solo cuando hacemos consciente lo que antes era inconsciente, podemos empezar a transformar nuestra manera de relacionarnos y aprender a soltar sin que el dolor nos consuma. Pero hay una trampa mental en la que caemos sin darnos cuenta y que nos mantiene atados al pasado. Descubrir cuál es puede ser la clave para finalmente dejar ir. Soltar a alguien no es solo una cuestión de voluntad. Muchas veces, por más que intentemos avanzar, algo dentro de nosotros nos mantiene atados al pasado. Freud explicaba que esto sucede porque el amor y el apego no solo ocurren en la mente consciente, sino que están profundamente arraigados en el inconsciente. Cuando una relación termina, la ruptura no solo es externa, sino también interna. Y nuestro inconsciente lucha por aferrarse a lo que una vez nos brindó seguridad y estabilidad. Freud hablaba del concepto de pérdida del objeto amado, refiriéndose a cómo nuestra mente percibe la ausencia de alguien significativo. No es solo la persona lo que extrañamos, sino la sensación de ser queridos, validados y acompañados. Por eso, muchas veces intentamos llenar ese vacío de diferentes maneras. Revisamos mensajes antiguos, buscamos contacto con la otra persona o incluso idealizamos la relación, olvidando sus aspectos negativos. Es un mecanismo de defensa que intenta evitar el dolor de la pérdida, pero que, en realidad, solo prolonga el sufrimiento. Otro factor clave es que el inconsciente odia el cambio. Freud sostenía que nuestra psique busca la estabilidad y se resiste a lo desconocido. Una relación, por más complicada que haya sido, representa algo familiar, algo a lo que estamos acostumbrados. Cuando esa relación desaparece, nos enfrentamos a la incertidumbre y al miedo de no encontrar algo igual o mejor en el futuro. Este miedo es lo que nos hace buscar respuestas en el pasado en lugar de avanzar. Un ejemplo común es cuando alguien sigue atado emocionalmente a una relación que sabe que era tóxica. Aunque la razón le dice que lo mejor es seguir adelante, su inconsciente sigue buscando la sensación de seguridad que la relación le proporcionaba, incluso si esa seguridad era dañina. Es como si una parte de nosotros prefiriera lo malo conocido antes que lo desconocido. También está el miedo a estar solos. Freud hablaba de la importancia del otro en la construcción de nuestro yo. Nos definimos en gran medida a través de nuestras relaciones. Y cuando perdemos a alguien significativo, podemos sentir que perdemos parte de nuestra propia identidad. Este miedo nos hace buscar constantemente formas de mantener vivo el vínculo, ya sea a través del recuerdo, la esperanza de una reconciliación o incluso el resentimiento. La gran trampa en la que caemos es que creemos que al soltar, perderemos algo esencial de nosotros mismos. Nos aferramos no solo a la persona, sino a la versión de nosotros que existía dentro de la relación. Pero la realidad es que aferrarnos solo prolonga el sufrimiento y nos impide descubrir quiénes podemos llegar a ser fuera de esa historia. Para superar esta trampa, es necesario entender que soltar no significa olvidar ni invalidar lo que vivimos. Significa aceptar que esa etapa cumplió su propósito y que aferrarnos a ella solo nos impide avanzar. Pero, ¿cómo se hace esto en la práctica? ¿Cómo podemos dejar ir sin que el proceso sea tan doloroso? Aquí es donde Freud nos ofrece estrategias concretas para soltar de una manera saludable y consciente. El primer paso para superar el apego es hacer consciente lo inconsciente. Freud decía que muchos de nuestros conflictos emocionales surgen porque no somos plenamente conscientes de lo que sentimos y por qué lo sentimos. A menudo, no es la persona en sí lo que nos duele perder, sino lo que representaba para nosotros. Tal vez nos hacía sentir amados, validados o seguros. Y al perderla, sentimos que también perdemos esas emociones.
Para enfrentar esto, un ejercicio útil es escribir los verdaderos miedos detrás del apego. Preguntarnos, ¿qué es exactamente lo que más me duele perder? Y escribir una respuesta honesta puede ayudarnos a descubrir que el apego no es solo hacia la persona, sino hacia lo que simbolizaba en nuestra vida. Otro concepto clave en el psicoanálisis es el proceso de duelo. Freud explicaba que la única manera de superar una pérdida es permitiéndonos sentirla y atravesarla. Muchas veces, intentamos evitar el dolor distrayéndonos con trabajo, saliendo con otras personas o ignorando nuestras emociones. Pero el dolor reprimido no desaparece, solo se oculta temporalmente y, tarde o temprano, vuelve a salir de otra forma. En lugar de huir del duelo, es importante aceptarlo y vivirlo conscientemente. Algunas formas de hacerlo incluyen hablar de lo que sentimos, escribir una carta de despedida o permitirnos llorar sin culpa cuando lo necesitemos. Un tercer punto esencial es romper con el ideal del pasado. Freud sostenía que muchas veces no estamos apegados a la persona real, sino a una versión idealizada de ella. Nuestro inconsciente tiende a recordar solo los momentos buenos y a minimizar los problemas que existían en la relación. Por eso, cuando extrañamos a alguien, en realidad lo que extrañamos es la versión perfecta que creamos en nuestra mente. Para romper con esta idealización, una técnica efectiva es hacer una lista con los aspectos negativos de la relación. No para alimentar el resentimiento, sino para recordar que la historia no era tan perfecta como nuestra mente quiere hacernos creer. Además de trabajar en la mente, también es importante hacer cambios en la rutina. Freud hablaba de la importancia de los hábitos y de cómo nuestra psique se acostumbra a ciertos patrones de comportamiento. Si hemos compartido muchas actividades con esa persona, es normal que sigamos sintiendo su ausencia cada vez que realizamos esas mismas acciones. Para romper este patrón, es útil introducir nuevos hábitos y experiencias que nos ayuden a redefinir nuestra identidad. Probar una nueva actividad, cambiar el entorno o establecer nuevas rutinas puede ayudar a que nuestro cerebro asocie menos el presente con la relación pasada. Otra estrategia freudiana que puede ayudar es la transferencia. En psicoanálisis, la transferencia ocurre cuando proyectamos emociones de una relación pasada en una nueva. Aunque muchas veces se habla de esto en un contexto terapéutico, podemos aplicarlo de manera consciente en nuestra vida cotidiana. En lugar de ver la pérdida como un vacío imposible de llenar, podemos redirigir esa energía emocional hacia otras áreas de nuestra vida. Esto no significa reemplazar a la persona con alguien más, sino enfocar nuestra atención en proyectos, pasiones o relaciones que nos nutran de manera positiva. Finalmente, una de las estrategias más poderosas es el desapego activo. Freud afirmaba que la mente necesita rituales para procesar las transiciones emocionales. Crear un cierre simbólico puede ser una forma efectiva de ayudar al inconsciente a aceptar la realidad. Esto puede ser escribir una carta de despedida y quemarla, devolver o deshacernos de objetos que nos atan al pasado, o incluso tener una conversación final si es posible. Lo importante es que este ritual tenga un significado personal y nos ayude a dar el primer paso hacia una nueva etapa. Soltar no significa olvidar ni dejar de sentir, sino liberar el peso de aquello que ya no nos hace bien. Cuando entendemos que el apego es más un reflejo de nuestro inconsciente que una verdadera necesidad, podemos empezar a tomar control de nuestras emociones y construir una vida en la que no dependamos de una persona para sentirnos completos. Pero, ¿cómo se logra este cambio de manera definitiva? Hay una técnica psicológica que puede acelerar este proceso y hacer que soltar sea mucho más fácil de lo que creemos. Si te está gustando este video, no te olvides de darle like. ¿Ya lo hiciste? Perfecto. Vamos a conocer ahora esta poderosa técnica para aprender a soltar. La mente humana funciona a través de asociaciones. Freud explicaba que nuestros pensamientos, recuerdos y emociones están conectados entre sí, formando redes en nuestro inconsciente. Es por eso que, cuando algo nos recuerda a una persona,
automáticamente sentimos la misma emoción que solíamos experimentar con ella. Este mecanismo es el que nos mantiene atrapados en el apego, pero también es la clave para liberarnos. La técnica definitiva para soltar sin dolor se basa en la reprogramación de asociaciones. Freud sostenía que, si queremos cambiar una emoción, debemos cambiar las conexiones inconscientes que la sostienen. En otras palabras, si seguimos vinculando ciertos recuerdos, lugares o hábitos con la persona que queremos olvidar, nuestro apego se reforzará. Pero si empezamos a crear nuevas asociaciones, nuestra mente dejará de aferrarse al pasado de forma automática. El proceso es simple, pero requiere constancia. Cada vez que un pensamiento sobre la persona aparezca, en lugar de sumergirte en la nostalgia o el dolor, haz un esfuerzo consciente por redirigir tu mente hacia una nueva experiencia. Puedes asociar esa emoción con una actividad que disfrutes, una nueva meta o incluso una afirmación positiva. Con el tiempo, tu cerebro dejará de conectar el recuerdo con sufrimiento y comenzará a vincularlo con crecimiento y cambio. Otra forma de aplicar esta técnica es cambiando la historia que te cuentas a ti mismo. En lugar de ver la relación como una pérdida irreparable, empieza a verla como una etapa de aprendizaje. Freud decía que el significado que damos a nuestras experiencias determina cómo nos afectan. Si transformamos el relato de nuestra historia, transformamos también la manera en que la sentimos. Lo más poderoso de esta técnica es que no solo ayuda a superar una relación, sino que también fortalece nuestra capacidad para soltar cualquier apego emocional en el futuro. Cuando entrenamos a nuestra mente para dejar ir de manera saludable, dejamos de temer a las pérdidas y aprendemos a ver cada final como una oportunidad para evolucionar. En lugar de aferrarnos a lo que fue, comenzamos a enfocarnos en lo que viene. Este es el momento en el que puedes elegir. Puedes seguir atrapado en el dolor o empezar a reprogramar tu mente para liberarte. Y cuando lo hagas, te darás cuenta de que el apego no es una condena, sino un hábito que se puede cambiar. Liberarse de un apego emocional no es un proceso instantáneo, pero sí es un camino que podemos recorrer con conciencia y decisión. Freud nos enseñó que el apego no es solo una cuestión del presente, sino que está ligado a nuestra historia emocional y a las asociaciones inconscientes que hemos construido a lo largo de la vida. Pero también nos mostró que, al hacer consciente lo que antes estaba oculto, podemos recuperar el control sobre nuestras emociones y aprender a soltar sin sufrir. Si has llegado hasta aquí, ya has dado el primer paso. Has entendido que el apego no es una señal de amor verdadero, sino una manifestación de tu historia emocional. Has aprendido que tu mente se aferra porque así ha sido entrenada, pero que puedes reprogramar esas asociaciones para dejar de ver la pérdida como un castigo y empezar a verla como una oportunidad. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? El siguiente paso es poner en práctica las estrategias que hemos visto. Reflexiona sobre tu apego, identifica las asociaciones que te mantienen atado al pasado y empieza a crear nuevas conexiones que te ayuden a avanzar. No se trata de borrar recuerdos ni de negar lo que sentiste, sino de encontrar un significado que te permita seguir adelante sin dolor. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y hacer clic en el siguiente para seguir aprendiendo sobre relaciones y crecimiento emocional. Y recuerda, soltar no significa perder, significa liberarte. Cuando dejas ir desde la conciencia, no solo te despides de una persona, sino que también te abres a nuevas posibilidades, a nuevas versiones de ti mismo y a nuevas experiencias que, tal vez, sean aún mejores de lo que imaginas.